Bienvenidos a Expert Talks, el espacio profesional de Externus. Bienvenido a un vídeo más de Expert Talks by Externus, un espacio donde conversamos con líderes y corredurías y con compañías tecnológicas que están transformando el sector asegurador. Aquí compartimos ideas prácticas, experiencias reales y soluciones que cualquier correduría puede aplicar para mejorar su eficiencia, optimizar procesos y prepararse para el futuro de la mediación. Hoy nos acompaña Román Mestre, es socio fundador de Melmacía, ahora no dice si lo pronunciaba bien, una tecnología que está revolucionando la forma en que las corredurías defienden la cartera y potencia la venta cruzada gracias a la inteligencia artificial. Román, bienvenido a Expert Talks, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación, Igor, Externus, todo el equipo, que habéis estado ahí en la preparación y encantado de compartir este rato con vosotros y con los oyentes y escuchantes y participantes y a ver si conseguimos aclarar algunas dudas que tiene la gente en temas de IA y de tecnología, que es lo que nos gusta. Cuéntanos un poco, Román, más sobre Melmacía. Ya te digo, primero empezamos por cómo se pronuncia, no vaya a ser que esté metiendo la pata y qué hacéis, cuánto tiempo lleváis. Bueno, un poquito ponernos en contexto, ¿no? Oye, lo primero, Melmacía. El nombre que ideamos en su momento es Melmac AI, ¿vale? La IA tiene que ver pues, con inteligencia artificial y Melmac, para los más veteranos que estén escuchándonos, pues es el país o el planeta de Alf. Ese famoso, o sea, antiguo dibujo serie, porque no era ni dibujo, era serie, y que era, bueno, Alf es Alien Life Form, y es la primera idea que tuvimos cuando éramos pequeños sobre extraterrestres, inteligencias, otros países, otros planetas, bla, 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 y era un guiño, ¿vale? Lo que sí que es cierto que cuando fuimos al notario y dimos el alta de la empresa, el notario enseguida dijo Melmacía y así se ha quedado y es el nombre que realmente quiere quitar. Pero no es el origen del nombre tiene que ver con esa serie mítica de Alf. Qué curioso. Pero bueno, realmente no tiene relación con lo que hacéis, ¿no? O sea, era una cuestión de hacer un guiño, ¿no?, a esto. Sí, sí, bueno, pues aquella primera tecnología hace muchos años, no tiene nada más que un guiño. En fin, cuando pones el nombre de una empresa, te puedes pasar a veces un mes o 2 meses delante del notario buscando los nombres más variopintos y luego pues, llega un momento, alguien te bautiza de una manera y queda como tal. Ahora, se llama Melmacía o Melmaciá, la gente como lo quiere decir, y lo importante es que responda a lo que buscamos, que es que ahí estamos, en ese trabajo, ese camino. ¿Y cuándo se fundó y cuándo empezamos? Realmente el origen del trabajo es de 2019, ¿vale? 2019. am, yo venía de un proyecto vinculado con la tecnología, con el estudio de los diferentes proyectos, diferentes iniciativas que estaban produciendo en el sector asegurador en general, no solo corredurías, ¿no? El sector en general del sector asegurador, el fenómeno insurtech que estaba despuntando en aquel momento y estaba viendo lo que de alguna manera pues estaba triunfando, ¿vale? O está empezando a triunfar. Y a través de unos compañeros de la universidad, de la Politécnica, aquí en Barcelona, que bueno, pues teníamos cierta relación y nos veíamos cada X tiempo y charlábamos sobre lo que íbamos haciendo unos y otros, pues salía, ¿no? Salió estas ideas que yo tenía en la cabeza, lo que estaba investigando, lo que estaba pasando en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, toda esta parte de las Lemonade, de los Oscars, todos estos proyectos tan interesantes y tan chulos. Y bueno, pues hablando con ellos nos dimos cuenta, o me di cuenta de hecho, que esa tecnología no era tan lejana, ¿no? Me parecía como si estuviera reservada a los Silicon Valleys, al MIT, a cerebros privilegiados, que no digo que no lo sean mis compañeros, pero sí que no solo estaba limitado a ese mercado americano, sino que además la inteligencia artificial, cuando una vez ya te profundizas un poquito más, tiene mucho recorrido, ¿vale? Estamos ahora en un boom, en un auge y una explosión, pero lleva muchos años con nosotros, desde los años 50, que ya está aquí está hablando de cómo el arte de hacer trabajar o pensar las máquinas como humanos. Y bueno, nada, nos pusimos el reto, ¿vale? El reto de una comida de realmente de poner en marcha esos procesos de machine learning, aprendizaje automático en el sector asegurador y concretamente en corredurías, ¿vale? Porque la duda que teníamos era si pues
cantidad y la calidad de los datos que manejan hoy en día las corredurías, pues realmente se podían desarrollar modelos predictivos interesantes. Y como decía, empezamos en el 2019 en una especie de apuesta o una especie de aventura, no lo vamos a llamar empresa, porque la empresa se funda en 2020 realmente, un poquito antes de la pandemia, pero en 2019 empezamos la primera investigación, ¿vale? Así, un poquito de laboratorio, en un centro de la UPC, el CIMNE, que es el Centro Internacional de Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería, y como ellos mismos definen, esto no lo digo yo, lo dicen ellos, es donde iban los raritos de matemáticas y los raritos de informática, pues de ahí un poquito empezó la idea, el proyecto, y hoy en día pues, somos socios y de repente los desarrolladores del proyecto vienen de esta iniciativa y de este centro de investigación vinculado a la Universidad de Barcelona. Entonces dirías que vuestro proyecto realmente nace de una idea y termina llegando al mundo empresarial y al negocio, no como en otros casos que a lo mejor pues partes de una problemática clara que ves y entonces tratas de resolverla, ¿no? O sea, al final, por lo que he entendido, es realmente el primer caso más que el segundo. Sí, no, porque de hecho hay una tecnología que tiene como mucho potencial y lo que sí que, bueno, evidentemente cuando nos pusimos en ese parte inicial, pues, partíamos de datos de una correduría, ¿vale? Y lo que sí que puse encima de la mesa eran tres retos, ¿vale? Porque al final, ¿por dónde empezamos y qué estamos buscando, ¿no? Y los tres retos eran la probabilidad de fuga de cliente, ¿no? El mantener esa cartera, la venta cruzada y la analítica del cliente, ¿vale? Ver qué tipo de cliente teníamos enfrente, si era un cliente más vinculado a servicio, más vinculado a precios, entender un poquito más las motivaciones de ese cliente ah, de la correduría. Y bueno, sin profundizar mucho en temas técnicos de inteligencia artificial, pues el machine learning, donde veíamos que habían más posibilidades de empezar a desarrollar modelos, pues tenía que ver con los modelos de fuga de clientes, ¿vale? Entonces empezamos a detectar los primeros modelos, los primeros patrones y las primeras iniciativas que hicimos, sobre todo centrados en esta parte de aquí de la predicción de abandono, el churn o reducir la fuga de clientes. ¿Tienes algo de pasado con el mundo del sector o esta correduría aparece ahí en la universidad y pide esto? ¿Cómo llega un poco a No, juntarse todo? yo estuve muchos años en el Colegio de Mediadores Seguros de Barcelona. A través del colegio colaboré mucho con el Centro de Estudios, con el FECAS, con el Consejo General. De hecho, bueno, pues, participé en todo lo que se llamó el proyecto del Estratégico de la Mediación, ¿vale? Y de hecho, bueno, y esas problemáticas, más allá de que sean muy obvias, venían también de este proyecto, ¿no? De este plan estratégico de la mediación, de las oportunidades y debilidades que se detectó en el mundo de las corredurías, esa necesidad de digitalizar y de mejorar los procesos a través de la tecnología. Es cierto que ese proyecto no ponía el foco en la inteligencia artificial, pero se juntaron muchas cosas, ¿no? Se juntó ese conocimiento de lo que estaba pasando en el sector, de necesidades que habían, más esta oportunidad a través de mis compañeros tenemos ese conocimiento, tenemos la parte técnica, la parte de negocio y se juntó todo en el mismo sitio, ¿vale? Y la correduría, bueno, al final, lo que decía antes, a través de conocidos, de compañeros, pues, les propusimos participar en el proyecto como conejillo de Indias o beta testers, se queda mejor, ¿vale? Y la verdad es que bueno, siempre muy agradecidos a que hayan querido o nos dieran ese punto inicial para poder arrancar el proyecto. Pues me das pie al siguiente tema porque realmente lo que estamos viendo, por lo menos ahora me cuentas cómo lo estás viendo tú, ¿no? Que todos estamos viendo la tecnología y estamos buscándole el caso de uso a la tecnología. En vuestro caso no fue así realmente, ¿no? Al final visteis esa mejora de procesos y juntasteis los dos mundos y por eso estáis hoy aquí, pues después del 2019 ya son unos cuantos años y estáis aquí, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues un poco entrando en esta segunda parte de la entrevista, ¿no? ¿Cómo la IA puede ser una palanca para el mediador? ¿Vale? Ahora que nos cuentes un poquito cómo lo estáis viendo y también que me respondas algunas cuestiones que seguramente le interesen mucho a los mediadores, por ejemplo, esa duda que puede haber de voy a perder la cercanía con el cliente por el tema de que la inteligencia artificial va a ser quien haga mucho, también los propios trabajadores de las corredurías, ¿no? Que puedan tener miedo a que haya soluciones que entren dentro del día a día
por estas cuestiones. Y me gustaría conocer tu opinión en este sentido, ¿no? ¿Cómo la IA es una palanca para el mediador? ¿Cómo puede aprovechar esta tecnología? Si va primero la tecnología y luego el proceso, o el proceso y luego la tecnología. Bueno, ¿cómo lo estáis planteando y cómo lo veis? Pues lo veo exactamente como lo estabas definiendo. Yo siempre he sido voy a decir un enamorado o un defensor de la figura del mediador, del proveedor de seguros, del profesional que te asesora. Y de hecho lo soy en muchos aspectos, en los abogados, en los médicos, en el mecánico, en cualquier persona, en el fontanero, ¿sabes? Es decir, yo soy un cero a la izquierda en temas técnicos y si pierdo un enchufe me da pavor, no me atrevo a tocarlo. Entonces, el mismo respeto tienen unos con otros como profesional que domina, ¿vale? Su trabajo. Y esto lo decía Luis Ferrer, no, siempre lo decía cuando estábamos en la parte del colegio que te contaba antes, ¿no? Él era el presidente del colegio y siempre recuerdo que decía que la profesión del corredor de medios seguros era algo que si no existiera se tendría que inventar. Alguien tiene que saber hacer de puente entre el cliente final, entre el asegurado y la compañía y que sea capaz de desgranar pues, toda la parte compleja que tiene el seguro, que por mucho que intentemos simplificarlo, sigue habiendo una parte compleja, hay una parte detrás, esa parte de protección de riesgos con mucha responsabilidad y por tanto, eh, a medida que lo vas conociendo un poquito más, yo en mi caso lo desconocía absolutamente, el mundo cuando entré en el sector, en 2017, había llovido, ¿vale? Hablabas de la veteranía, pues en 2017. am, 2007, perdón, 2007, no, no, Claro. Ay, 2007, sí. no tan veterano, no, 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 no. Ahora estamos hablando así. Y entonces, como decía, no, yo soy un gran defensor de esa parte personal, esa parte profesional, parte humana, ¿vale? Pero al mismo tiempo soy una gran apasionada de tecnología. Me gusta mucho la tecnología, nos dedicamos a eso, evidentemente, pero es que antes ya me gustaba. Y, y lo veo como una herramienta como puede ser en su momento, me voy a ir hace años por el propio fax, que fue un invento ah, ya que queda como del Pleistoceno, pero cualquier otra innovación, el propio Zoom, ¿no? Las herramientas de videoconferencia que se pusieron tan de moda con el tema de la pandemia, pues no dejan de quitar esa parte humana, esa parte relacional, pero sí que facilitan todos muchos procesos o muchas acciones que de otra manera no podríamos. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta más y yo creo, y cada vez lo dice más gente, es una herramienta muy importante que va a tener un peso específico muy, 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 muy alto, ¿vale? Como lo fue Internet, como todo lo que luego ha ido derivando, pero la inteligencia artificial está claro que parece que va a cambiar muchas cosas, pero no por eso va a hacer que desaparezca esa parte profesional y esa parte humana. Entonces, yo creo que debe entenderlo todo el mundo que está en el sector como un sí o sí, un must de estar ahí, pero al mismo tiempo como algo que va a reforzar su papel como mediador. Y de hecho, nosotros todo lo que hacemos va en esa línea, no va en la línea de suspender, ni de eliminar, ni de quitar de la ecuación al profesional, sino todo lo contrario, sino darle de más herramientas para hacer mejor su trabajo. Y en ese sentido, ¿qué procesos crees que son los más susceptibles de beneficiarse de la IA ahora mismo con lo que hay, ¿no? Porque también la tecnología va muy rápido, que sería otro tema, yo creo, para estar un buen rato, ¿no? Pero con lo que tenemos a día de hoy, ¿dónde crees que podría tener mucho sentido? A ver, la IA, el foco y la base es toda la parte analítica, ¿vale? El ser capaz de analizar esa información o procesarla y analizarla y a partir de aquí obtener pues, una serie de inputs o de outputs para poder aplicar al negocio. Ese es el principal, la base fundamental, ¿vale? Luego a partir de ahí, con toda esa analítica, se nos abre un abanico, no voy a decir incalculable, pero amplísimo de muchos procesos, automatismos, acciones concretas que, que ayudan al mediador, al corredor. Evidentemente, como desde el punto de vista teórico, lo mejor es automatizar todo aquello que repetitivo, ¿vale?
todo aquello que se produce de forma continua a lo largo del tiempo, de cuanto más invariable mejor y que aporte el menor valor al corredor. Es decir, dejar aquella parte más, de mayor valor para la persona y poder automatizar todo aquello que cumplan esos requisitos. Lo principal es toda la parte analítica, ¿vale? El ser capaz de entender mejor qué es lo que está pasando a mi alrededor, entender mejor la información que tengo, procesarla mejor para obtener mejor información, ¿vale? Y a partir de aquí empezar a aplicar. Desde un punto de vista práctico, ¿vale? Muy teórico, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros empezamos, insisto, en 2019 con un primer modelo de chart que predecía que pólizas de esa cartera, de ese cliente, en ese momento dado, pues eran las más susceptibles de no renovar, ¿no? Con mayores problemas de abandono. Claro, a partir de aquí, eso no deja de ser una información. Luego el corredor, cuando hablamos con ellos, decimos, ¿y ahora qué, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Echándose un cable a cómo tratar toda esa información o qué tengo que aprender ahora. Y qué hemos ido haciendo desde entonces hasta hoy, ¿no? Pues por concretar algunas cosillas. Pues permitir que cada corredor pueda realizar sus propias estrategias de defensa, ¿vale? Y automatizar el ya enviar esa información de esas pólizas que hemos analizado previamente y que cumplen unos requisitos que cada corredor, ¿vale? Pues oye, tiene en cuenta, pues los monopólizas, los clientes VIP, etcétera, 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 y llevarlo automáticamente pues a un tarificador, ¿no? Entonces, estamos simplificando, automatizando todo el proceso de analítica y mejorando al mismo tiempo, porque uno antes la mayoría partían de criterios puramente de precio o únicamente de precio. Oye, pues si suben más de un X%, ah, me fijo en ello o lo reviso. Nosotros no solo hablamos de precio, hablamos voy a decir, decenas o centenares de atributos, ¿vale? Que es lo que analizamos. Y el precio es uno más de los que analizamos, evidentemente, pero hay otros muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de saber si una póliza está en riesgo o no. Y cuando tenemos esas pólizas analizadas, lo que les permitimos al corredor es que simplemente con un botón, o incluso hasta de forma automática, se puede enviar esa información al tarificador y obtener ya una nueva cotización para enviársela al cliente. Entonces, con lo cual aquí hemos automatizado y mejorado todo el proceso analítico, porque no solo hacemos una cosa, sino hacemos mucho más. Y luego además, si esta predicción nos parece correcta, nos parece cumple los objetivos que queremos como correduría, pues lo mismo, en vez de estar picando a mano y enviarlo a mano a tarificar, ya hago directamente la defensa automatizada para que poderla enviar al cliente concreto. Eso fue vuestro punto de partida, ¿no? O sea, la mejora de la cartera. Pero viendo un poco también los otros servicios que tenéis ahora mismo, creo que me cuentes un poquito, ¿no? El tema de la predicción de abandonos y el de la detección de autónomos. En uno entiendo que sí que es más IA, que en el otro no lo sé. El de la detección de autónomos no sé cuánto de inteligencia artificial hay por detrás realmente para eso, o es más sencillo. No, ahora nos contarás. Y luego también, o sea, pues eso, que nos cuentes un poquito de esos dos productos y luego también entender, porque vosotros ya estáis en 2017 en el mercado, bueno, 2019, 2000, o sea, entráis antes que ChatGPT, que todos estos modelos, y como tú dices, la IA viene ya de mucho antes. ¿Vuestra IA se parece a la IA del IA generativa o es otro tipo de IA lo que hay detrás con otro funcionamiento? Para los que no sabemos mucho de esto o sabemos lo justo, ¿cuánto se parece a un ChatGPT por detrás? O que nos puedas contar, porque a lo mejor obviamente hay cosas que no se pueden contar. No, 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 no. No, contar se puede contar todo y además a mí me gusta mucho explicar hacer pedagogía me parece un poco pretencioso, pero al menos intentar que la gente le pierda el miedo a la tecnología, que no deja de ser, esto lo explican unos, creo que es Matías Tapia, en el podcast de Monos Estocásticos, que por lo recomiendo para todo el mundo que quiera saber algo de inteligencia artificial, pues que lo vaya siguiendo, de que hemos hecho que las piedras piensen, ¿no? Las piedras hablen, que es el silicio, que es lo que está hecho los microchips. Los modelos predictivos, el modelo de Machine Learning de ChatGPT o el modelo de los modelos de LLMs, los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, ¿no? Que comentabas, lo que hacen es sobre una secuencia de caracteres que son lo que tú estás preguntando,
tienen estudiado cuáles son las combinaciones de caracteres que mejor responden o que mejor casan con la pregunta anterior. Han estudiado todo el conocimiento que hay en Internet, reduciéndolo así mucho, ¿vale? Han analizado todas las preguntas posibles y lo que están viendo desde esa pregunta, cuál es la respuesta que más encaja la pregunta que estás haciendo. Entonces nosotros, partiendo de esa premisa, partimos de algo similar. Nosotros qué hacemos con los modelos de Machine Learning o de aprendizaje automático, sobre todo los modelos supervisados, ¿no? Es analizar de una cartera de clientes. En este caso, nosotros estamos trabajando ya con históricos de más de 15 millones de pólizas, ¿vale? Todas ellas de corredurías, históricos, con pólizas en vigor y pólizas anuladas, evidentemente, y lo que hemos ido viendo es qué características comparten todas aquellas pólizas que han anulado, ¿vale? Insisto, no solo el precio, sino pues, temas de relaciones, temas de compañía, temas de zonas geográficos, del cliente, de cuántas pólizas tiene, de qué ha hecho previamente, cuántas veces se le ha revisado, cuántos siniestros ha tenido, cuánto tiempo ha pasado desde que el siniestro, desde la primera declaración de siniestro hasta la resolución, qué resolución ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo de él, sino de personas vinculadas o de empresas. Entonces, esa es la complejidad, ¿no? El ser capaz de poner en esa matriz, en ese Excel, no solo un dato que es el precio, y si lo complico mucho, si es monopolizado o no, ¿vale? Y si lo complico un poquito más, si es antiguo o no, y cuánto antiguo es, y ves un poquito por dónde voy, ¿no? Esa complicación. Pues, el modelo es capaz de aprender. Si ha sido capaz, si todas estas pólizas que cumplen todos estos requisitos han abandonado, cuando yo veo una póliza hoy que cumple uno de esos caminos, es uno de esos requisitos, pues la respuesta más evidente es que esa póliza va a abandonar. Y en sentido contrario, si una póliza sigue todos estos caminos y ha renovado sin problema, lo más normal es que esa póliza acabe renovando. Entonces, la parte que hay detrás, la tecnología que hay detrás, los modelos de Machine Learning, pues pueden ser muy similares. Luego, el cómo esto lo trasladamos a un sentido práctico, pues evidentemente son diferentes. No me puedo comparar, evidentemente, con un OpenAI o con un Anthropic, cualquiera de los modelos que existen en las compañías grandes, por la capacidad que tienen de llevar esto a cabo, la cantidad de recursos que necesitan para procesar toda esa información, pero la base viene siendo la misma. La base viene siendo la misma y los modelos, estos son modelos de Machine Learning supervisados, o cuando hablamos de venta cruzada, por ejemplo, pues algo similar, ¿no? Analizamos esos millones de clientes pues que han contratado o que tienen contratado un seguro de salud, ¿vale? Y lo que vemos es qué características cumplen todos ellos, ¿vale? De hecho, buscamos lo que se llaman clusters, grupos de clientes con seguros de salud, ah, homogéneos entre sí, ¿vale? Que ese clúster es homogéneo entre sí, tiene características comunes y heterogéneos entre otros grupos, ¿vale? Para que se puedan diferenciar unos de otros. Y de nuevo, y esta información además, en este caso, la enriquecemos con datos externos, ¿vale? La mayoría de las corredurías, por no decir casi ninguna, tiene datos económicos sobre el volumen o sobre los niveles de renta de sus clientes, ¿no? Lo puedes llegar a inferir, pero casi nadie lo tiene. Nosotros, los modelos de inteligencia artificial, lo que hacen es interpretar en función del vehículo, el dónde viven, si esos clientes son de rentas medias, bajas o altas. Además, le añadimos información de fuentes terceras, como el propio el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, para enriquecer ese modelo. Y luego todo se reduce a algo tan sencillo como, oye, tengo clientes o tienes clientes que se parecen mucho a este grupo de clientes que ha contratado un seguro de salud y no lo tienen. Por tanto, son los más probables a contratar ese producto, ¿vale? Y si me permites, mira, ligando con lo que comentabas antes, ¿no? El quitar o que eso es una palanca o sustituye, no va a sustituir, siempre digo lo mismo. Un modelo de venta cruzada te va a decir qué clientes es el más probable que te contrate un seguro de salud, pero no te creas que por enviar un correo lo va a contratar automáticamente. Ojalá pasara eso, pero no pasa. Yo creo que no se ha dado ni un caso en el mundo donde alguien le envíe un correo y automáticamente diga, por favor, yo quería, suerte que me has llamado, ¿no? Entonces, la gracia está precisamente en enviar el correo al grupo de clientes que tienen mayor probabilidad de contratarlo, ¿vale? O los más susceptibles de contratar ese seguro, te permite afinar más el mensaje, porque la campaña ya es mejor, y luego, con esa llamada de seguimiento, ese parte proactiva, esa parte humana y personal, pues en lugar de llamar a Aarón, a Abel y a Abraham, siendo un orden alfabético que
ni orden ni concierto, llamas a las personas ahí, Gloria Román, que me han salido arriba de la lista y que por eso son los más susceptibles de que eso acabe bien y que, bueno, pues esos procesos prácticamente eh, automáticos, ¿no? De que a medida que vas generando más llamadas, más ventas, pues te animas y vendes más y lo haces con más ilusión y con más convencimiento. ¿Ves? La espiral positiva en lugar de algo que te va hundiendo y dices, estoy llamando y aquí nadie me coge el teléfono o nadie me dice, o a nadie le interesa. Claro. Sí, al final es verdad que la persona va a seguir teniendo que estar ahí para todo ese trabajo que tú dices. Lo que tiene que buscar es trabajar inteligentemente, ¿no? Y para eso están las herramientas, pero necesita trabajar, no se va a ir a la Mm. playa y Melmacia le va a hacer las pólizas, ¿no? Con un correo, ojalá, ¿no? No, Ojalá. vamos. Yo creo que ahora te hablas del estado del arte, ¿no? La tecnología hoy en día, yo creo que no está en esos niveles ni mucho menos. O sea, al final, la inteligencia artificial no es determinista. Es decir, ante una misma pregunta no te va a responder siempre lo mismo, ¿vale? Es estocástica. Con lo cual, por ejemplo, dejar que una IA interactúe con tu cliente final, yo, por ejemplo, ahí le pondría un red flag. Cuidado, creo que no es el momento. A lo mejor Claro. alguna cosa muy concreta y muy específica, ¿vale? Pero luego has de ver si lo que tú le puedes ofrecer al cliente es lo que le espera o lo que él intuye que es. Con lo cual, si no es un proceso end-to-end perfecto, se va a quedar frustrado por el camino. Es como que yo dije, consigue precio a través de esta web y luego resulta que tener ya un formulario y esperar 3 días que alguien te envíe una cotización. Eso no es un precio al instante, que es lo que te han vendido y eso genera más frustración que satisfacción. Entonces, la inteligencia artificial, como decía, aún tiene, aún tiene que mejorar, ¿vale? Cada modelo que sale mejora la alucinación o lo que son los errores. Cada vez cuando algo no sabe, empieza a no inventar o a reconocer que no sabe la respuesta y a pararse en ese momento. Y podemos ser muy conscientes de que hoy por hoy es un grandísimo ayudante. Yo creo que todo el mundo ha probado ChatGPT y a medida que vas exprimiendo un poquito más, pues estás haciendo pues, tus proyectos, tus GPTs y puedes tener un asistente en temas legales, en temas de comunicación, en temas de marketing, en temas de lo que sea, pero no se sustituye, no se sustituye. Tienes tu equipo, como si fueras ya, no vas solo a las reuniones, vas con gente detrás que te está apoyando, pero eres tú quien da la cara. Esa es un poquito la, Claro. la- la idea. Pues mira, ya te me has adentrado en el último punto, que es el del futuro, ¿no? ¿Dónde vamos? Esa visión. Ya lo decíamos también antes, ¿no? Los modelos, bueno, las herramientas, las tecnologías van a una velocidad enorme, pero sí me gustaría pedirte que lo intentaras, ¿no? ¿Dónde crees que estará el sector o tecnología, Melmacía incluso, dentro de 5 años? Porque Uf. aquí en el guión no tenemos 10 años, pero digo, mira, 10 años con esto es imposible que acertemos ni Cinco loco. años es una locura. Antes me decía, oye, ¿y esto cuándo será? Para mí el medio plazo son 3 meses, el primer trimestre, ¿vale? Y luego ya veremos. Alguna vez he hecho alguna broma con alguien, ¿no? Y enseñarle un slide con diferentes notas de prensa, ¿no? Lanza tal, lanza sale tal. ¿Y esto cuánto creéis que pasó? ¿El último mes, el último 2 meses? Tal? Esto pasó el jueves pasado. Es decir, sale, pues, bueno, ya me supongo que, perdón, a veces damos por hecho que la gente está igual de obsesionada con lo que nos obsesiona a nosotros como el tema de la IA, ¿no? Pero GPT te sale una nueva versión, al día siguiente o semana siguiente, Gemini, que es la de Google, te sale la siguiente versión que es mejor que la anterior, y luego sale Grok, que es la de X, y te sale una versión diferente y mejor que la anterior, y es todo una constante evolución. De hecho, mira, yo creo que uno de los papeles que jugamos nosotros es llevarle al corredor el mejor modelo que hay en ese momento, ¿vale? Es decir, nosotros por detrás tenemos varias capas, hemos trabajado con Gemini, hemos trabajado con Claude, hemos trabajado con GPT, trabajamos con varios modelos, eh, y lo que hacemos es, yo no te obligo, de una forma que yo defiendo la parte profesional del corredor y del fontanero y de todo lo que es profesional. Nosotros jugamos ese papel. No te voy a obligar a ser un profesional de la programación y de estar constantemente conectado a las últimas novedades y qué modelo es mejor en esto y qué modelo es mejor en otro. Ese trabajo lo voy a hacer yo y lo voy a poner a tu disposición, ¿no? Para que seas capaz de sacar el máximo partido posible. Antes me preguntas, por ejemplo, el tema de autónomos, ¿no? Pues con el tema de autónomos, lo mismo. Es decir, al final nosotros lo que hacemos es buscar muchísima información
y a través de los modelos de inteligencia artificial ver toda esa información, cómo se traslada a una explicación, a una predicción de esta persona, ¿vale? Pues tiene toda la pinta de ser un autónomo. Me pongo yo en mi caso, ¿no? Que siempre cuando hago una demo enseño mi información, pero al final alguien que busca a Román Mestre García y empieza a trastear por internet sin ir grandes, pues es capaz de ver pues, que es una persona que es administrador de una sociedad, que aparece en varios portales como profesional, que explica tal, que tal, y dice, pues oye, tiene todos los puntos, toda la probabilidad, ¿vale? La sospecha de que esta persona es un autónomo societario porque está dirigiendo su empresa. Y lo mismo vamos a hacer pues viendo a un profesional, un colegio profesional, un ingeniero, un médico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo, ¿vale? Pues es el que aportamos y lo que hay detrás, pues le da igual si es un Gemini o es un GPT, lo que vamos a buscar es cuál es el que da mejores resultados y además a un coste pues, asequible. Porque sí que es cierto que aquí hay un mantra de que esto es gratis y no es gratis. ¿Vale? Cada vez cuestan más, porque cada vez consumen más recursos, cada vez hay más presión y no es una cuestión baladí el tema del coste. Sobre de aquí 5 años, wow, complicado. Difícil, ¿eh? Complicado porque seguro que nos equivocamos. Sí. Mira, lo que sí te puedo asegurar, porque ahora hay una cierto temor, ¿no? Si hay una burbuja en temas de IA, como hubo con el punto cripto, con otros, con las punto .com en su momento, etcétera, etcétera. Am, si hay una burbuja, evidentemente afectará porque hay mucha inversión pero de muchísimo alto nivel, pero lo que ya está es decir, lo que se está utilizando, lo que se está poniendo en marcha, bueno, hay una burbuja en lo que puede llegar a ser, ¿no? En ese futuro, ¿vale? En si realmente va a tener ese impacto que algunos prevén y que vale miles, no, millones de millones. Esto estamos hablando ya de las valoraciones de las empresas, ¿vale? Los billions americanos. Entonces, si va a tener ese nivel de impacto tan bestia, no lo sabemos, pero que lo que hoy en día se está poniendo en marcha, ya se está llevando a cabo y están implantando en diferentes empresas, en diferentes sectores, eso es una realidad, ¿vale? Y eso ya está impactando en el negocio. Nosotros lo vemos con reducciones en la caída de cartera de nuestros clientes y con venta cruzada y con ganancias de cartera, porque esa es la realidad y eso no te lo va a quitar. De aquí 5 años, yo veo en qué trabajamos nosotros. Ya no me voy a arriesgar a lo que va a ser, sino en cómo en qué estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos haciendo, estamos trabajando y probablemente llegue antes de 5 años, ¿vale? En que cualquier correduría de España va a poder tener un asistente, un copilot, para que lo entendamos, específico de seguros, específico de cliente de seguros, y que no sé si será a través de las gafas, las Meta de Ray-Ban o las Ray-Ban de Meta, o a través del móvil, o a través de un teléfono, o a través del PIN de está aquí la gente de Johnny Ive diseñando, que no sabemos lo que están haciendo, pero están pagando miles de millones de euros por algo que nadie sabe lo que es. Pero habrá un asistente que te acompañará en todo momento, que te ayudará a entender mejor qué cliente tienes enfrente, ya sea nuevo o ya sea en cartera, que te ayudará a predecir mejor o anticipar mejor qué seguros necesita, ¿vale? Ya no hablo tanto de venta, porque la venta tiene esa parte de push, de empuje, no, estamos hablando de qué necesita. Oye, pues esta persona, mira, pero con los autónomos, ¿no? Detectamos muchísimos autónomos en las carteras de los clientes y, El y- corredor no sabe qué y tiene. el corredor no lo sabe, que es porque tiene una póliza de hogar o una póliza de auto y no sabe que esa persona es un administrador o es un profesional del mundo de la ingeniería o que está en una base de datos registrado pública y que por tanto lo podía haber visto, hay que contarlo evidentemente, está ahí, pero que es evidente que es un autónomo y necesita un seguro de incapacidad, porque cualquier persona autónoma necesita un seguro de incapacidad, necesita una protección que no la tiene un trabajador por cuenta ajena, con lo cual esa parte de necesidad, ¿vale? De decir, oye, ese asistente que me va a ayudar a entender el cliente que tengo, a mejorar la propuesta que haces como profesional, ¿no? De, oye, yo y como profesional, como corredor, lo que tengo que velar es porque desde el punto de vista personal y familiar, ¿vale? Puedas estar asegurando los riesgos o protegiendo los riesgos de esa familia a nivel del hogar, a nivel del auto, la salud, deceso, lo que considere,
Esa persona luego pasa a nivel profesional, ¿no? Y ahí se mezcla un poquito el autónomo en la parte profesional y personal, pero está ahí. Y la tercera pata, evidentemente, son las empresas, ¿vale? Todo el assistant para entender mejor o un cliente nuevo o un cliente que tengo en cartera, qué riesgos está expuesto, ¿vale? Cuál es la mejor cobertura aseguradora y, evidentemente, cómo hacer para que el que está enfrente tuyo, ese del especialista, pues con toda esa información que maneja, súmale además pues, lo que tienen carteras y los riesgos que hay, cómo está pagando, todo ese amalgama de información alucinante, pues prácticamente resumida en un prompt, ¿no? En un textito que le está diciendo, oye, Igor necesita un seguro X porque, por tal y por cual. Y poder ir directamente al grano y a centrarte a buscar cuál es la mejor cobertura, la garantía extra, etcétera, ¿vale? Toda esa parte que dependerá más de la parte profesional, que yo desconozco, pero sí toda la pista, la base para llegar a la reunión o al Zoom y dar con la clave que necesita cada cliente. El objetivo es tener una sociedad eh, más segura, ¿vale? Y además que esto sea un círculo virtuoso, porque cuanto más protección tenemos, más cosas podemos hacer, más podemos arriesgar, más podemos, porque hay esa protección detrás de que, de que tenemos la garantía o la suerte de que si pasa algo, pues no estamos totalmente abandonados a nuestra suerte, sino que hay una cobertura pues, de todo el sistema asegurador, en este caso español. Sí, la verdad que yo creo que, bueno, ahí o sea, podríamos tirarnos mucho, mucho tiempo hablando de esto, ¿verdad? Y sería súper interesante. Parece que lo que se va un poco vislumbrando es ver, hay posiciones y puestos de trabajo que se van a ver afectados, ¿no? Por estas soluciones, sin duda, pero la tendencia está siendo más de mejoro lo que ya hay. O sea, al final no vas a trabajar menos, vas a trabajar mejor. Por un poco lo que estamos viendo, las aplicaciones que está viendo. Pero vas a seguir teniendo que trabajar, tu cliente, hablar con él. Lo que pasa es que eso, pues cuando te enfrentes al cliente, te sientes delante, vas a saber la foto completa, no se te va a escapar, o te va a escapar mucho menos que lo que venías haciendo ahora porque no tenías tiempo, porque venías de cotizar, venías de no sé qué, llegabas allí delante del cliente y vas con lo justo. Pues ahora ya mucho de eso te lo va a quitar. O sea que en ese sentido creo que hay mucha gente, o por lo menos yo en mi caso me estoy quedando más tranquilo en el sentido de que veo que esto viene a sumar. Probablemente hay riesgo de cosas, pero creo que va a ser más positivo que los grandes miedos que tenemos por ahí, ¿no? Ah, hay de todo, ¿eh? Viene a sumar y viene a transformar algunas cosas. Tampoco, hay que ser realista. Pues, mucha parte yo qué sé, de comunicación. Digamos que cada uno va a ser un poquito más autosuficiente, pero yo no creo que vaya a expulsar a la gente, sino que va a hacer los pasteles más grandes. Es decir, oye, pues no todo el mundo se puede permitir un equipo de marketing en la correduría, pero es que a lo mejor ahora lo puedes tener. ¿Vale? A través de ChatGPT. Y no quiere decir que los que trabajan en marketing no vayan a poder trabajar, todo lo contrario, pero podrán poder dar servicio a 25 personas más. Claro. Con lo cual, yo creo que lo que vamos a conseguir o que se va a conseguir es que se va a generar realmente más riqueza en el sentido de vas a poder trabajar más como profesional, vas a poder llegar a un mercado más amplio y vas a poder contratar esos servicios, ¿vale? Desde el otro punto, desde la óptica que hasta ahora no podías, ¿no? Que lo hacías solo en momentos puntuales y buscando mucho presupuesto porque muy pillado y resulta pues, que con un presupuesto igual de ajustado o menor puedo hacer mucho más, ¿no? Entonces yo creo Claro. que ahí está la clave. Habrá alguien que sufrirá, evidentemente, como todos los casos, pero yo creo que todo aquel que utilice una herramienta, es que el símil es muy básico y está más que trillado, ¿no? El de la sierra, el del hacha, todo lo que ya hemos oído en mil conferencias de personas que trabajan sobre esto y que más estudian sobre lo que haya pasado, pero que es evidente. Es decir, es una herramienta más. Es decir, al principio es una palanca que me permite trabajar más, mejor y por tanto ganar más dinero. Pues si hay corredores que quieren ganar más dinero, ¿cómo pueden contactar con Belmacía para trabajar mejor, Pues cotizar mira, mejor, detectar esos abandonos antes de que pasen? que la misma página web, mace.com, ahí hay para agendar incluso, ahí están mis datos de contacto y además directamente desde allá se puede agendar una reunión. Encantado de hacerlo todo el mundo, encantado además de explicar si quedan dudas, no hace falta ni que, oye, es que yo lo estoy pensando por aquí 2 años. Bueno, pues empecemos a hablar, si quieres, conmigo, con quien sea, pero hay una parte
hay una parte que insisto, de querer la profesión y defenderla en el sentido hasta egoísta, que yo quiero que haya mediadores en el futuro porque no quiero quedarme sin esa parte profesional de que alguien me pueda asesorar y ayudar. Yo es que ya he dado clases, pero al final te das cuenta de que no puedes estar siempre al día de todo, ¿vale? Y, y entonces, bueno, pues encantado de charlar, de explicarlo, de que quien quiera además ponerlo en marcha en la correduría, ya hay soluciones muy, muy, muy interesantes y muy chulas que les van a sacar rendimiento desde el minuto uno, porque ese es nuestro objetivo. Y luego hay una cosa que además también invito a todo el mundo que quiera que me contacte. También estoy en LinkedIn, también participativo, o sea, lo que queráis, ¿vale? Pero esto, y hablamos al principio, volvemos un poquito al principio, es tecnología. Podría comentaros detalles, anécdotas de lo que es el equipo técnico, ¿no? De lo que como no me van a escuchar, no tienen tiempo nunca de nada, de los frikis que son y de las... Les digo, no hagáis esto, ya lo hemos hecho. Vale, vamos mal, que he dicho que esto no hacía falta investigarlo, pues que ya lo hemos hecho. Pues ahora tiramos para adelante. Pero, pero al final hay una realidad entre la capacidad técnica y la necesidad profesional, ¿no? Entonces, eh, nosotros, todo lo que hemos, el primer modelo, la primera puesta de largo fue con lo que de alguna manera veíamos que, con el plan de diferenciación que de alguna manera era el problema. Desde entonces hemos ido trabajando siempre, o con asociaciones, o con corredores, nuestros clientes, es contadnos qué problema hay, qué más queréis. Se ha establecido un camino muy natural, ¿no? Decir, oye, está muy bien, Román, fantástico, fenomenal esto que hemos dado, pero si además hicierais esto, ya sería la repera, ¿no? Pues bueno, pues por ahí vamos un poquito. Entonces, si quieres, este egoísmo, Igor, porque si a mí como empresa de innovación, pues tienes que desarrollar 10 productos o 10 servicios nuevos al año, pues a lo mejor hay 6 que van a la basura directamente porque ha salido de la cabeza de un ingeniero y por un tema puramente técnico y hasta por virguería, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer. ¿Sirve para algo? Bueno, no lo sé. Ya. Pero el escuchar al corredor, que es el que está ahí, y no solo al corredor, ¿eh? El corredor a veces tiene una visión muy general, pero el que está luego recotizando, ¿vale? Ahí detrás dice, y es que además, si en lugar de esto, de la modalidad, me pones también la descripción y esto, pues me ayudas mucho más, ¿vale? Entonces esa es la parte. Así que, por eso digo, yo siempre estoy muy abierto a hablar con la gente, a que me comenten su punto de vista y cómo creen que pueden necesitar o les puede llevar esta información, porque es lo que nos hace crecer, es lo que nos va a hacer avanzar en el camino correcto. Bueno, Román, pues ya para cerrar, te lanzo una pregunta que lanzo a los invitados, que es alguien del sector que sería interesante traer a nuestras charlas. Pero de correduría, compañía, Que creas que tenga algo interesante para contar. yo te hablaría de la gente de Damantia, ¿vale? En este caso, no sé si los conoces, nosotros colaboramos mucho con ellos y sobre todo porque me parece un proyecto muy interesante en esa parte simbiótica entre corredor y tecnología, ¿vale? De cómo, ostras, la necesidad se hace una virtud, ¿no? Y han desarrollado una cosa muy interesante. Yo digo, nosotros además colaboramos con ellos, además, pero siempre les digo lo mismo, no hace falta ni verificar nada. Quien está detrás es un corredor, corredores que saben perfectamente cuál es el dolor, ¿vale? El pain, esa terminología anglosajona que utilizamos para, en algunos casos, y son los que realmente están impulsando y empujando para que funcione bien, porque el beneficio es suyo, es suyo en sus equipos de trabajo, en el día a día y en reducir esa carga administrativa. Entonces, bueno, yo creo que es una interesante para que o Miguel Ángel o alguien del equipo para que lo habléis o, bueno. La verdad que sí que son un muy buen candidato a traer al programa porque lo que tú dices, ¿no? La solución, lo que hacen, salen muchas en nuestras conversaciones con corredores habitualmente y probablemente pues otros corredores que no sepan lo que hace les pueda resultar muy útil. Pues Román, ya con esto finalizaríamos. Muchísimas gracias por A estar aquí vosotros, hoy. muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este vídeo de Expert Talks de Externus. Ha sido un placer contar con Román Mestre, CEO y fundador de Melmacia, y profundizar en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las corredurías a defender su cartera, a anticipar oportunidades y mejorar la eficiencia del mediador sin perder pues, esa cercanía con el cliente que va a seguir ahí, ¿no?
Si este contenido te ha resultado útil, te invitamos a seguir la serie, compartirla con tu equipo, estar pendiente de los próximos pasos y episodios y continuaremos hablando con otros expertos, como ya hemos un poco introducido, un posible experto en el futuro y con tecnologías que están impulsando la transformación del sector. Desde Sternum seguiremos trabajando para acompañaros a las corredurías en vuestros procesos de digitalización, a optimizar y sobre todo a crecer y que nos vaya mejor a todos. Nos vemos en el próximo Expert Talks. Muchas gracias.